Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Hola, Miss. ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la respuesta. Nos reencontramos después de 2 semanas, ¿verdad? El viernes pasado no hubo clases por la celebración del Día de la Bandera. Todos los peruanos estábamos celebrando esa fecha, ¿no? Entonces ya pues no hubo clases y hoy la tenemos que recuperar y mañana también tenemos clases. Ya mañana también 9:30 se conectan, por favor. Hoy día hacemos la semana 10 y mañana hacemos la semana 11, ¿ya? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estudiando, me imagino. ¿Qué les digo? A ver, hoy día trabajamos Historia Universal, ¿ya? Y mañana ya Historia del Perú, ¿ya? Para ya emparejarnos. Bueno, si no hay nada que decir, no veo ningún saludo. ¿Ah? ¿Qué pasó con los saludos? ¿Qué pasó con los buenos días en el chat? 2 semanas nos dejamos de ver y ya no se acuerdan de mí. A ver. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Espérense. Espérense la pantalla. Mi celular es más rápido que mi laptop. Ya. ¿Cómo están? Por ahí parece que Carlos Andrés saluda. Entonces, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Uy, esto acá después, de la película después. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí está. Ya está apareciendo. Ya. Bien, entonces mientras ustedes pierden la timidez, que están un poco ahí, no sé, calladitos, ya ha pasado mucho tiempo, nosotros vamos empezando en la clase. Ya, cualquier cosa, ahí me avisan, escriben, preguntan, comentan. Y ¿qué les iba a decir? Ya, bueno, no sé. Vamos a empezar, ¿ya? Semana 10, desde la ilustración hasta la restauración. Vamos a ver de qué se trata esto. A ver, la ilustración, lo voy a poner en pantalla completa, ¿ya? En pantalla completa. ¿Dónde está? Esa la cosita esta. Oye, ¿por qué no se pone en pantalla completa? Ya, ahí está un poco lento. Ya, ¿qué cosa es la ilustración, chicos? La ilustración lo vamos a ver como un movimiento intelectual, ¿ya? 100% intelectual. También filosófico, también político, científico, ¿ok? Pero es 100% intelectual porque se basa en muchas ideas, ¿ya? Acá hay muchas ideas. ¿Dónde surge? En Francia, y se expande a toda Europa, principalmente Europa Occidental, ¿no? Principalmente ahí. Y también llega hasta América. ¿Por qué llega a América, verdad? ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros en el siglo XVIII somos colonias de los reinos europeos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, éramos colonia de España. Por lo tanto, si nuestra metrópoli está influenciada por las ideas ilustradas, nosotros también, ¿te das cuenta? Porque todo lo que pasa en nuestra metrópoli nos afecta, nos contagia, ¿ok? Entonces, la ilustración también llega a América porque pues acá nosotros éramos pues colonias de estos estados europeos. ¿Cuándo se da la ilustración? En el siglo XVIII, pero los orígenes están un poquito más atrás, están en Inglaterra hacia el siglo XVII. La ilustración es un movimiento que está promovido por la burguesía. Ustedes saben quiénes son los burgueses, ¿verdad? Aquel grupo social que surgió a fines de la Edad Media, que poco a poco se fue consolidando, ¿verdad? Y cuando llegamos al siglo XVIII, la burguesía busca tomar el poder político, ¿ya? Ellos quieren gobernar, pero no lo pueden hacer, ¿verdad? ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque los burgueses están dentro del estamento llamado pueblo, estamentos que son dominados, que son aquellos que están en un estrato inferior. Entonces, ahí está la burguesía, ¿no? Si la burguesía quiere gobernar, la burguesía tendría que romper esa sociedad
de estamentos y crear una sociedad libre, una sociedad justa, donde ellos puedan tener el control del gobierno y así defender sus intereses económicos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es promovido por la burguesía. ¿Qué es lo que ellos plantean? El pensamiento crítico, ¿ok? El pensamiento que se basa en la razón. ¿Ustedes jóvenes usan su razón? Obvio que sí, ¿verdad? Obvio que tú usas la razón para pensar, para tomar decisiones, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué los ilustrados lo enfatizan, no? Porque acá se enfatiza mucho el uso de la razón. ¿Por qué lo enfatizan tanto? Porque hay una etapa anterior, que es la etapa medieval, en la cual pues el hombre no era importante, ¿no? El hombre no era importante, el hombre estaba más bien dominado por los dogmas de la iglesia, el hombre pues no podía criticar, no podía pues el hombre pensar, ¿no? Libremente, porque todo se basaba en la fe, todo se basaba en la religión. Entonces, esa etapa medieval los ilustrados quieren romperla, ¿no? Quieren, pues, digamos, dejarla atrás y ahora hay que centrarse, ¿no? Bueno, en el hombre, obviamente que ya esa idea de centrarse en el hombre viene del humanismo renacimiento, ¿no? Del siglo XV, XVI, pero ahora la ilustración consolida eso, ¿ya? Lo consolida y acá ya hay un total planteamiento y defensa del uso de la razón. Ahora, los ilustrados critican el antiguo régimen, ¿ya? Critican el antiguo régimen, que es aquel sistema político, económico, social, que tú recuerdas, ¿no? Porque en las clases pasadas nosotros hemos estado viendo antiguo régimen, ¿sí o no? El antiguo régimen fue un sistema económico, político, social que predominó en los siglos XVI, XVII y XVIII. Solamente hasta el XVIII, porque en el siglo XVIII se da la Revolución Francesa, que va a traer muchos cambios, que van a poner fin al antiguo régimen. Ahora, el antiguo régimen tiene sus características. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran? Podemos hablar de su característica política, que es el absolutismo. Podemos hablar de su característica social, que es la sociedad estamental. La característica económica, que tiene que ver con la doctrina mercantilista, y su característica religiosa, que tiene que ver con el clericalismo y la intolerancia. ¿Ok, chicos? Anotaron, ¿verdad? O estamos recordando, ¿no? Vamos a repetirlo otra vez, porque si tú sabes lo que critican los ilustrados, más rápidamente vas a poder entender cuáles son sus propuestas y cuáles son, digamos, cuál es la justificación de esas propuestas. Así que repetimos. La característica política del antiguo régimen es el absolutismo. La característica social es la sociedad estamental. La característica económica es la doctrina mercantilista y también el proteccionismo, ¿verdad? Y la característica religiosa, ¿qué cosa dije que era, chicos? A ver, ¿quién me dice en el chat qué cosa dije en la característica religiosa? Si es que la saben o si es que me escucharon, una de dos, ¿no? Porque de repente no me has escuchado, pero sí la sabes, ¿no? ¿Cuál es la característica religiosa del antiguo régimen? A ver, vayan respondiendo mientras acá voy a ver porque hay un poquito de bulla, espérense. A ver, vamos a ver si hay alguna respuesta de mis chicos del aula virtual. A ver. Ninguna. Ay, ninguna respuesta. ¿Qué ha pasado acá? No me ha prestado atención. No se sabe. Ok. Gracias, José, por la respuesta. ¿Y el resto qué? ¿Dónde está el resto del aula? ¿Qué ha pasado? Ah, chicos, me han hecho reír porque no están en onda, no están siguiendo la pista de la clase. ¿Qué pasó? A ver, el resto defiéndase. ¿Por qué no están respondiendo, atentos, colaborando, participando como niños buenos? ¿Por qué me ponen la imagen del mono? Ya, vamos a repetir, ¿ok?
Vamos a repetir las cuatro, ya, vamos a repetir las cuatro características otra vez, ¿ok? Porque como les repito, si ustedes entienden bien cuáles son las críticas, van a poder entender bien cuáles son las propuestas que los ilustrados plantearon. Decíamos que el antiguo régimen fue un sistema político, económico, social que predominó en Europa entre los siglos XVI, XVII hasta el XVIII, solamente hasta ahí. Las características del antiguo régimen en lo político es el absolutismo de los reyes. ¿Recuerdas? Aquel sistema donde los reyes tenían todo el poder, ¿ya? Entonces, esa es la característica política, el absolutismo. Respecto a la característica social, en Europa, lo que va a predominar es la sociedad estamental, aquella en la que la población, ¿no?, está dividida en estamentos, en 3 estamentos, ¿ok? En cuanto a la característica económica, el antiguo régimen se basa en la doctrina mercantilista, la acumulación de los metales y también el proteccionismo, ¿no? Que es algo que muchos reinos europeos lo van a practicar entre los siglos XVI y XVII, ¿no? España, Francia, ¿no? Van a ser así proteccionistas con su economía. Y en el aspecto religioso, el antiguo régimen defendió el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es la intromisión de la Iglesia en los asuntos de la vida terrenal del hombre, sobre todo en lo político. O sea, en pocas palabras, es cuando la Iglesia se mete en el gobierno, cuando la Iglesia quiere estar por encima del poder del rey. ¿Ok? Entonces, sí, ¿qué pasó? Vi una manito levantada. Miss, ¿puede volver a repetir qué es absolutismo? Claro, el absolutismo es una forma de gobierno que se basa en la presencia de un monarca, ¿no?, de un rey, que tiene todos los poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, ¿no? Tiene todos los poderes y eso tiene sus principios, ¿no? El principio del centralismo, el principio del providencialismo y el principio del regalismo, ¿no? Son los 3 principios que justifican, que defienden, ¿no?, el poder de ese monarca absoluto. El centralismo defiende que el rey tenga los 3 poderes en su persona. El providencialismo defiende la idea de que el poder del rey viene de Dios. Y el regalismo defiende la idea de que el rey tiene que tener más poder que la Iglesia Católica, ¿no? Que el rey tiene que estar por encima de la Iglesia Católica. Entonces, esos 3 principios son los que van a defender el gobierno absolutista que predominó en Europa durante el antiguo régimen. Cuando llega la Ilustración en el siglo XVIII, todo eso va a cambiar, porque va a ser criticado, porque Rousseau, Montesquieu, ¿no?, todos estos ilustrados van a decir que ese tipo de gobierno está incorrecto, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque genera la infelicidad del hombre, genera lo peor en el hombre. Ahí viene esta teoría del buen salvaje. ¿Por qué el hombre se vuelve salvaje? ¿Por qué el hombre, siendo un ser que nació indefenso, ingenuo, inocente y bueno, por qué el hombre se corrompe? ¿No? ¿Por qué se vuelve malo? Porque vive en una sociedad donde hay desigualdad, porque vive en una sociedad donde no es feliz y porque vive bajo un gobierno que no ha elegido. Mientras tú vivas en una sociedad y bajo un gobierno que tú no elegiste, tú vas a ser infeliz, vas a ser un salvaje. Si tú quieres lo contrario, tú quieres ser feliz, ¿no?, y quieres civilizarte, tú tendrías que vivir bajo un gobierno que tú has elegido, que tú estás de acuerdo. ¿Te das cuenta? Entonces, los ilustrados critican el absolutismo. Es lo que más critican, ¿ya? Lo que más critican es el absolutismo. También critican la sociedad estamental porque divide a la gente y las, digamos que diferencia en una situación de desigualdad, ¿no? Porque tú sabes que la nobleza y el clero eran estamentos privilegiados y el pueblo era un estamento no privilegiado. Entonces, eso también lo critican, lo quieren acabar, lo quieren derrumbar. La economía mercantilista también la critican. Ahí aparece la doctrina clásica de Adam Smith, que dice que la clave para producir riqueza no es acumular plata y oro. Eso no es la esencia, eso no es, digamos que la fórmula. La fórmula para producir riqueza
es el trabajo. Y los de la escuela fisiocrática dicen que no es el trabajo. Lo que produce riqueza es la tierra. Pero ya sea la tierra o ya sea el trabajo, están criticando la idea mercantilista, ¿no? Que ya va a quedar atrás, que ya va a ser obsoleta cuando llega la Ilustración. Y en cuanto a lo religioso, los ilustrados critican el clericalismo, porque los ilustrados dicen que la iglesia no se debe meter en los asuntos del gobierno. La iglesia debe estar en sus asuntos, que son la misa, actos pues protocolares, religiosos, ¿no? La salvación de las almas. Ahí tiene que estar la iglesia, no en la vida terrenal del hombre, que tiene que ver con la economía, con la política. Ahí no tiene que meterse la iglesia. Además, los ilustrados también critican la intolerancia. Y ustedes saben que la intolerancia fue algo que surgió con la reforma que hizo Lutero, ¿verdad? Recuerden que en el siglo XVI Martín Lutero impulsó la reforma en Alemania, la cual tuvo éxito, ¿no? Tuvo éxito con la paz de Augsburgo. Y a partir de ahí, cada reino podía crear su iglesia, ¿no? Diferente a la católica. Y eso generó intolerancia. ¿Qué significa intolerancia? Que en Europa la gente comenzaba a enfrentarse defendiendo su religión, ¿no? Los católicos contra los protestantes, los presbiterianos contra los anglicanos, los puritanos contra los calvinistas, y era todo un enfrentamiento y guerras a causa de la religión, y eso es producto de la intolerancia, que los ilustrados también lo critican, también lo van a criticar. Ahora, solamente una cosa para que no te confundas. Los ilustrados no son ateos, ellos no están en contra de la religión, eso no vayas a pensarlo así. Ellos sí creen en Dios, ellos sí creen en la religión, pero con dos cosas. La primera es que la religión no se meta en los asuntos de la vida política del hombre, y la segunda, que la religión no puede estar primero en la vida del hombre, la religión tiene que estar después, en segundo lugar, porque lo primero en la vida del hombre tiene que ser su libertad, tiene que ser usar su razón, su crítica. Eso es lo primero. Primero tu razón y ya en segundo lugar tu fe, no al revés, ¿ya? Al revés no, como fue en la etapa medieval. Entonces, eso, ¿ok? Pero sí creen en la religión. No vayas a pensar que son agnósticos, ateos. Esa no es la idea de los ilustrados. Porque a pesar de que la iglesia pierde poder, ya que los monarcas van a estar por encima de ella, la iglesia sigue siendo poderosa. No es que la vas a destruir, no es que se va a eliminar, la iglesia va a seguir siendo poderosa, solamente que ya relegada a un segundo lugar. Muy bien. La Ilustración tiene sus orígenes en Inglaterra, en las ideas de este filósofo llamado John Locke, ¿verdad? Y pues este John Locke es el primero que va a hablar de los derechos naturales del hombre. O sea, tú y yo somos humanos, ¿verdad? Claro, somos personas. Por la misma condición de ser humanos, tú y yo tenemos una dignidad. Y esa dignidad requiere la defensa de nuestra persona. O sea que nosotros, para que esta dignidad sea concebida y tenga sentido, nosotros tenemos que, digamos, diferenciarnos del resto de los seres vivos. ¿Y cómo nos diferenciamos? A través de estos derechos que vamos a tener: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada, a la búsqueda de la felicidad. ¿Te das cuenta? Entonces, esos derechos los tenemos porque sí. No es que el rey nos lo esté dando, no es que el clero y la nobleza nos quieren dar, no. Son derechos inherentes al hombre, inalienables, que nadie te los puede quitar, nadie te los puede transferir, no son intercambiables, ¿te das cuenta? No son prescriptibles. Creo que todo eso en tu curso de cívica te lo dicen, ¿verdad? Entonces, son derechos naturales que el hombre tiene por su misma dignidad de ser humanos. Muy bien. Ahora vamos con el otro PPT. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Bueno, algunas de las propuestas que están aquí, las características, creo que ya como que te lo he adelantado. Así que vamos a tratar de hacerlo muy rápido. Primera propuesta, la división de los poderes, ¿no? Decíamos que los monarcas absolutistas concentraban todos los poderes,
pero los ilustrados critican eso, ¿no? Critican eso, por lo tanto, lo que van a plantear es que los poderes se dividan. El poder legislativo por un lado, el poder ejecutivo por otro lado y el poder judicial por otro lado. Eso, ¿sabes quién lo va a plantear? Montesquieu. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, va a plantear la idea de la división de los poderes. Respecto a los privilegios, eso tiene que ver con la sociedad, ¿ya? En Europa, durante el antiguo régimen, la sociedad era estamental. Mira, te voy a explicar. Una sociedad estamental es aquella en donde las personas están ubicadas en diferentes estamentos y cada estamento es diferente ante la ley. ¿Te das cuenta? O sea, si yo estoy en el pueblo, la ley para mí es diferente a las personas que son del clero y de los que son de la nobleza. La ley es diferente. Por ejemplo, yo tengo que pagar impuestos. Ellos no pagan impuestos. Si yo cometo un delito, toda la ley, todo el castigo cae para sancionarme. Si ellos cometen delitos, no son castigados, tienen un tratamiento diferente. ¿Te das cuenta? Yo estoy censurado de decir lo que pienso. Existe la censura, existe el castigo, ¿no? Si yo critico, digo abiertamente lo que pienso. Ellos no, para ellos no hay censura, para ellos no hay ese tipo de sanciones. Entonces, ¿por qué sucede todo esto, profesora? Que es muy injusto, porque la ley así lo dice. Entonces, esa es la sociedad estamental, la cual los ilustrados lo van a criticar y lo van a querer destruir, obviamente, ¿no? Entonces, otra propuesta de los ilustrados es que se oponen a los privilegios de la sociedad estamental. El Estado laico es aquel Estado en donde la Iglesia no deba intervenir en los asuntos de la política. Es lo que te decía hace un momento, ¿ok? Es lo que también se llama clericalismo. El clericalismo es la intromisión de la Iglesia en los asuntos de gobierno. Entonces, si tú estás en contra de eso, tú no quieres que la Iglesia se meta en los asuntos de la vida política, lo que tú vas a proponer es un Estado laico, en el cual la Iglesia esté separada de la vida política del hombre. El librecambismo tiene que ver más con lo político. Y esos jóvenes, ¿sabes a qué cosa critica o trata de eliminar? Al proteccionismo, chicos. El proteccionismo es el sistema en donde un Estado trata de proteger su economía limitando las importaciones, ¿ya? Si tú eres un rey y quieres proteger tu mercado, quieres proteger tu industria nacional, tú vas a limitar las importaciones. ¿Y de qué manera lo vas a limitar? Aumentando los aranceles, aumentando los impuestos de aduanas, para que las mercancías que vengan de otras partes puedan tener, pues, una restricción, puedan tener una especie de barrera y no puedan entrar con tanta facilidad a tu mercado. ¿Y qué vas a lograr de esa manera? Supuestamente vas a lograr proteger a tu industria nacional. Por eso se llama proteccionismo. Y eso los ilustrados lo van a criticar. Los ilustrados van a decir que eso no debe existir. Los ilustrados dicen que las barreras ¿no? que existen en los estados, ¿no? Debe desaparecer. Y que todo debe ser fluido, todo debe darse de una manera libre. Tiene que haber un libre comercio, un libre cambio, y de ahí viene el librecambismo, que es la defensa de los mercados abiertos, ¿no? Que se den sin restricciones, sin barreras. Y la tolerancia religiosa, como te dije, es otra propuesta de ellos, porque los filósofos ilustrados, ellos van a rechazar y van a criticar las guerras religiosas. ¿Y sabes por qué la critican, chicos? Porque a los burgueses no les convienen las guerras, ¿no? No les conviene en el sentido de que cuando hay una guerra y religiosa, imagínate, pues muchas vidas se pierden, muchos gastos, los negocios se paralizan, ¿no? Porque tú sabes, cuando hay una guerra, la economía no es igual, ¿no? La economía se paraliza. Entonces, si tú eres un comerciante
Si tú eres un negociante que vives de tus, ¿no?, industrias, que vives de tus rentas, ¿a ti te conviene que haya una guerra? No te conviene, ¿sí o no? Entonces tú como burgués vas a estar en contra de las guerras religiosas, porque a ti económicamente no te favorecen. Por eso que ellos dicen tolerancia religiosa, que no hayan guerras. En cuanto a lo filosófico, como característica tenemos que debe primar la razón, ¿ya? Eso ya te lo expliqué, tú ya sabes, ¿verdad? ¿Por qué dicen que prime la razón? Porque antes, en la etapa medieval, el hombre no usaba su razón, porque todo se basaba en la fe, ¿ok? En la fe. Ahora el hombre dice, ahora los ilustrados dicen que no, que lo primero debe ser la razón y ya después tu fe, después tu fe. Libre pensamiento, ¿no? Para que tú puedas pensar sin que te digan qué es lo que tienes que pensar. Y eso, jóvenes, es otra cosa que nos lleva a la edad medieval. En la edad medieval, el hombre no podía pensar libremente, porque la iglesia te decía qué tenías que pensar. Por ejemplo, si la iglesia te decía que la Virgen María era una santa, tú tenías que creerlo y ya. Tú no podías decir, no, pero ¿por qué va a ser santa si es una mujer de carne y hueso? ¿No? Tú no podías decir eso, no podías pensar libremente, porque tenías que obedecer lo que la iglesia te decía. Por eso que los ilustrados, ¿no?, dicen que el hombre tiene que tener un libre pensamiento y tiene que tener una crítica contra las cosas. ¿Por qué el hombre tiene que criticar las cosas? Porque esas cosas que hay en la sociedad son defectuosas, son cosas que hay que cambiarlas porque están mal, ¿no? Entonces, los ilustrados defienden mucho la idea de la crítica, porque solamente a través de la crítica tú vas a poder encontrar los defectos que existen en la sociedad, ¿no? Todos los males, y de esa manera vas a buscar cambiarlos por cosas que sean mejores. ¿El conocimiento, jóvenes, tiene utilidad, sí o no? Lo que tú conozcas sirve para algo. Si tú me dices, por ejemplo, profesora, yo he inventado una nueva receta de un postre que no contiene nada de azúcar, pero que también es dulce y es muy saludable. Ese conocimiento que tú has adquirido, has inventado, es útil para el hombre, porque puede servir para la gente que no quiere consumir azúcar por un tema de salud. Si tú me dices, profesora, yo he inventado un hardware, ¿no? Esas cosas, programas, y ahora van a facilitar la parte, ¿no? De cómo buscar en línea, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tú estás desarrollando es útil para el hombre, porque sirven para mejorar nuestra vida. Entonces, los filósofos creen totalmente en eso, que el conocimiento tiene una utilidad y hay que valorar ese conocimiento. ¿Y sabes por qué dicen eso? Porque en la Edad Media no hubo desarrollo de conocimiento. En la Edad Media todo fue dogmas, dogmas y dogmas, que tú sabes que los dogmas son ideas que se basan en la fe. Entonces, los filósofos, para dejar eso atrás, ellos van a decir que el conocimiento tiene que desarrollarse porque es útil en la vida del hombre. Y además, los filósofos creen en el optimismo. El optimismo, jóvenes, es aquella idea de que todo puede mejorar en la vida. Por ejemplo, tú eres una persona muy humilde, de una familia con escasos recursos, pero tú estás convencido que con tu esfuerzo, perseverancia, vas a poder tener una profesión, quizás 2 o 3 profesiones, quién sabe, vas a poder salir adelante y convertirte en un abogado prestigioso, en un político de renombre, en un doctor muy buscado, porque tú piensas que tus condiciones de ahora pueden mejorar, puedes progresar, y ese es el optimismo, el cual los ilustrados defienden mucho, porque ellos están seguros de que las cosas que hoy están así como ahora, ¿no?, tan defectuosas y tan, ¿no?, equivocadas, en algún momento pueden cambiar para mejor. Lo contrario sería el pesimismo. Si tú conoces a una persona que te dice, nunca vas a dejar de ser pobre, nunca el país va a cambiar, las cosas siempre van a estar mal, eso es pesimismo y es una idea contraria a la ilustración. ¿Ok? Respecto a los privilegios señoriales, al gobierno absolutista, los filósofos lo critican, como ya te lo dije, ¿ya? Critican el absolutismo, critican los privilegios señoriales. ¿Por qué decimos señoriales, jóvenes? ¿Sabes por qué? Tú sabes que en la Edad Media, en la alta Edad Media,
existió un sistema llamado feudalismo, ¿te acuerdas? En el feudalismo existían los feudos y existían los señores feudales. Los señores feudales tenían sus siervos. ¿Recuerdas que el siervo era aquel campesino que no era libre porque había hecho una relación de servidumbre con el señor feudal y a partir de ahí el siervo era como una propiedad más del señor feudal, porque no era libre, pues tenía que pagar rentas, tenía que pagar obligaciones, ¿no? Entonces, este sistema feudal, con todas sus características, terminó en Europa en el siglo XIII y XIV, cuando finalizaron las cruzadas, ¿no? El sistema feudal llegó a su final, pero en algunas partes de Europa todavía quedaron rezagos del sistema feudal. Mira, esa es la palabra, rezagos. No me vayas a decir que hasta el siglo XVII, XVIII, XIX existe el sistema feudal, porque el sistema feudal no existe. Lo que existen son rezagos que quedaron en algunas partes. ¿Te das cuenta? En Europa, en Francia, en las zonas provinciales, existían familias nobles que bajo su poder tenían campesinos que trabajaban para ellos en condición de siervos. ¿Te das cuenta? O sea que ese sistema de servidumbre no había terminado totalmente y todavía había una cantidad de campesinos que trabajaban bajo esa condición de siervos. Por eso es que decimos otra vez que sistema feudal no existe, pero sí existen rezagos feudales y existían privilegios señoriales, ¿no? De los grandes señores, ¿no? Entonces, los ilustrados también van a criticar eso y van a tratar de eliminarlo. Y se respetan los derechos naturales como la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. En cuanto a la economía, como ya te mencioné, existe el libre cambio, que es la idea en donde se busca acabar con el proteccionismo y defender los mercados abiertos, ¿no? En donde los estados no tengan barreras para el comercio. Y esos jóvenes, ¿a quién beneficia? ¿A la nobleza, al clero o a la burguesía? Beneficia a la burguesía, ¿verdad? Porque la burguesía es la que vive de su comercio. La burguesía es la que vive de sus negocios. El clero, ¿sabes de qué vive? El clero vive de sus rentas eclesiásticas. La nobleza vive de sus rentas por sus tierras. Ellos viven de eso, ellos no tienen negocios, ellos no generan riqueza. La riqueza que ellos tienen ya está acumulada, la van heredando de familia en familia. En cambio, la burguesía genera riqueza. A ellos nadie les hereda nada, ellos la van a generar, así como tú en el futuro, ¿verdad? Que vas a generar tu riqueza con tu trabajo. ¿O acaso tu mamá y tu papá te van a heredar una propiedad en La Molina, vas a heredar una flota de autos, Mercedes-Benz, ¿no? ¿Acaso vas a heredar algo, dime? No, sí o no. Tú vas a generar tu riqueza. Entonces, esa es la esencia de los burgueses. Por eso que ellos son los más defensores de la idea de que exista un libre mercado. Ya, me voy a poner mi chompa, chicos, porque me ha dado frío. Mi chompa es de piel de tigre blanco, mira. Sí existe eso, ¿no? Ok, vamos a ver. Ahora sí estoy calientita, ¿ves? No, mentira, esta chompita Made in Gamarra. Así nomás, 50 solcitos nada más, pero riquísima esta chompa, ¿sí ves? ¿Para qué vas a ir a Ripley y pagar 200, 300 soles cuando en Gamarra tienes todo a la quinta parte? En serio. Vamos, ya. Sigamos. Entonces tenemos por acá que también los ilustrados van a plantear la eliminación de los gremios. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran los gremios? Los gremios eran la asociación de artesanos de un mismo oficio, ¿no? Como el gremio de los zapateros, gremio de los sastres, ¿no? De los barberos. Ahora, ¿por qué los ilustrados quieren acabar con los gremios? ¿Qué defecto le encuentran? Lo que pasa es que en el gremio, todos los que la integran siguen reglas muy marcadas. Por ejemplo, en el gremio, tú no puedes atender a un horario que no corresponde, porque se supone que hay un horario para todos. En el gremio, tú no puedes cobrar más por tu servicio. Si el otro corta cabello de hombre a 10 pesos, tú también tienes que cobrar 10 pesos. ¿Te das cuenta? En el gremio también hay una fidelidad en las técnicas. Si todos aplican la técnica de la tijera
¿no? Con ahí con ¿cómo se llama esa cosa que te corta así, bien bonito acá en la piel? El Gillette, ¿no? Si todos cortan con eso, es así. ¿Qué pasaría si tú inventas un corte nuevo, una técnica nueva? Eres desleal. ¿Y qué pasa contigo? Te botan del gremio, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene eso de malo? ¿Sabes cuál es lo malo para los burgueses? Es que en el gremio nunca vas a poder sobresalir. En el gremio tú no vas a poder innovar, no vas a poder destacar. Por lo tanto, no se va a poder generar una competencia. Y tú sabes que en el sistema actual, que es el capitalismo, lo que más existe es la libre competencia, ¿sí o no? Tú sacas tu mercadería, tu servicio diferente a tu competencia y tú innovas y te ganas la clientela. Esa es la esencia de este sistema. En cambio, en los gremios no se podía, por eso que trataban de eliminarlos. Y también van a buscar eliminar los impuestos, porque los impuestos, pues jóvenes, si tú eres un burgués y tú tienes tus negocios, ¿no? Exitosos negocios, imagínate pues que una parte importante de tus ganancias la tienes que pagar en impuesto. Nunca vas a poder sobresalir más porque toda la vida vas a pagar impuestos, impuestos. Entonces, ¿cuándo vas a sobresalir? Nunca. Por eso que los ilustrados van a querer acabar con esos impuestos que justamente ¿para quién son? Para la nobleza y para el clero y para el rey. ¿Te das cuenta por qué querían acabar con ellos? ¿No? Porque ellos son los responsables de que la burguesía no prosperara más. Las escuelas económicas que tú las debes conocer por tu curso de economía, por ejemplo, la escuela fisiocrática, ¿no? Donde uno de los representantes es Casey, por ejemplo, donde dice que la riqueza está en la tierra, ¿no? Los productos agrícolas. Y también está la escuela de Adam Smith, que es la escuela clásica, donde dice que la riqueza está en el trabajo, ¿ok? Chicos, eso es cierto. Por eso que hasta el día de hoy lo que produce riqueza es el trabajo, chicos. Y mira que en esto tú tienes que tomar conciencia de que, de que de repente tú dices, ¿no? Ah, yo quiero ser un ingeniero, ¿no? Y ganar pues 10.000 soles, quiero ser un arquitecto reconocido que por cada obra gane pues 50.000 soles, ¿no? Pero y no quisieras trabajar de repente de jardinero, técnico, de maquinaria, de ser un peluquero, no quieres, ¿por qué? Porque tú dices, no, pero se gana menos, ¿no? Bueno, acá jóvenes lo que importa es que trabajes, ¿no? No importa en qué, no importa cuánto es lo que ganes, sino que trabajes, porque ahí está la esencia de la generación de la riqueza. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un gran alto índice de desempleo y subempleo, por lo cual cuando llegamos a fin de año y se hace la medición del PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno, nosotros salimos con un PBI, ¿no? Bajo, ¿sí o no? Si nos comparas con otros países, nuestro PBI es muy bajo. ¿Y por qué es muy bajo? Porque el desempleo que existe, o sea, porque la gente no trabaja. Si la gente trabajara en cualquier cosa, ¿ok? Y no estuvieran ahí robando, ni estuvieran ahí de ociosos, ¿no? Sin hacer nada, pues obviamente había más producción nacional y el PBI sería mucho más alto, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas de por qué somos un país pobre, ¿no? Bien, chicos, entonces dejamos esta parte, ya los representantes Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿no? Ya los tienes ahí, ¿ok? Vamos a pasar con el despotismo ilustrado. La religión recuerda que los ilustrados son tolerantes porque ellos no quieren guerras, ¿ok? Ellos rechazan la intolerancia y también rechazan el clericalismo, por eso que ellos son anticlericales y defienden un Estado laico, o sea, un Estado sin presencia de la Iglesia. Y en la sociedad ellos pues van a buscar la igualdad entre los hombres y para eso van a tener que acabar con la sociedad estamental que se basaba en los privilegios de la nobleza y el clero. Y como te decía también, la doctrina del buen salvaje es aquella que dice que mientras tú vivas en una sociedad donde tú no eres feliz, porque de repente eres subordinado, porque eres alguien que estás en un estrato inferior, ¿no? Tú vas a ser siempre infeliz y vas a sacar lo peor de ti, ¿no? La maldad, la envidia. Pero si tú vives en una sociedad que tú sí te sientes bien porque no eres subordinado, ni dominado, ni explotado, entonces tú vas a poder sacar lo mejor de ti y ya no va a haber, ya no va a salir a relucir ese salvajismo que hay en ti. La enciclopedia fue aquel texto, diccionario,
que circuló, así es, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Eso, cuando he preguntado siempre, la mayoría tiene esa respuesta, ¿no? Que dicen que sí, tienen razón, ¿no? Nos hacemos buenos, pero la sociedad nos enseña a ser malos, nos enseña la envidia, la mentira, la traición, la corrupción, ¿no? Es así, bueno. Entonces, la enciclopedia se va a difundir, ¿no? Por Europa, llevando las ideas de la Ilustración. Es un libro donde se va a sintetizar todo el pensamiento humano. Y pues va a tener como directores, ¿no? A estos personajes intelectuales, Diderot y D'Alembert, y participaron también muchos otros personajes de la época, ¿no? Los mismos filósofos, ¿no? Que hemos estado ahí mencionando, también participaron en ella, y muchos más. Bien, ya, el despotismo ilustrado es bien pequeñito. El despotismo ilustrado es digamos, un sistema, ¿no? O una forma de gobierno en donde los reyes de Europa, ya, mira, creo que, a ver, no sé si la galería por acá nos la han puesto completa, vamos a ver. Bueno, ahí está, mira, ahí está la galería de estos reyes. Algunos de ellos tú los debes conocer. Por ejemplo, de esta galería, ¿no? De esta galería, imagino que el que tú más conoces, recontra conocido para ti, es Carlos III, ¿sí o no? ¿Por qué es conocido para ti? Porque fue tu rey, ¿no? Fue nuestro rey allá en el siglo XVIII, cuando nosotros éramos colonia de España. Por lo tanto, es uno de los reyes de esta galería que nosotros conocemos más. También está María Teresa de Austria. Ella es la emperatriz María Teresa, mamá de la reina de Francia, María Antonieta. ¿Ok? De ella vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Ahí también, por ahí tiene que estar su hijo. Esta vez no han puesto la imagen de José II, que fue su hijo, el cual fue el que dio estas frases de que todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Él fue el creador de esa frase. Por ahí está Catalina la Grande, ¿no? De Rusia. Y Federico II el Grande de Prusia. ¿Ya? Estos son los reyes ilustrados. ¿Qué significa ser un rey ilustrado? Significa que si yo, como reina, ¿ok? Yo soy una reina y yo veo que en mi reino hay muchos problemas y mi reino está obsoleto, ¿no? Está pues basado en concepciones teóricas pasadas. ¿Y por qué siento que está obsoleto? Porque ahorita, ¿no? Lo actual son las ideas ilustradas. Son ideas que ahorita todo el mundo las habla, todos las comentan. Y esas ideas quieren cambios, ¿no? Son ideas que buscan cambios. Entonces yo, inteligentemente, voy a tomar la decisión de hacer esos cambios en mi reino. Estos cambios que yo voy a hacer en mi reino tienen dos objetivos. El primer objetivo es modernizar mi reino, mejorar la administración de mi reino para que mi reinado sea el mejor, para que yo como reina quede pues como la mejor que existe, ¿no? A nivel de Europa, tener una supremacía, una hegemonía en mi reinado. Y además, con estas medidas, cambios que yo voy a dar, voy a impedir que el pueblo se rebele contra mí. ¿Y sabes por qué digo esto o por qué sospecho esto? Porque ese pueblo vive descontento, porque pasan hambre, porque son silenciados, ¿no? Porque no tienen mayor libertad. Entonces, yo sé que ese pueblo vive descontento. Y ahora con las ideas ilustradas, ese pueblo debe estar ahí, pues, ¿no? Reflexionando, analizando los errores, los problemas, y en algún momento ese pueblo puede venir contra mí, ese pueblo puede rebelarse contra mí. Entonces yo, para evitar eso, inteligentemente, mejor voy a promover cambios. A ese pueblo le voy a dar cosas que quieren y de esa manera los voy a mantener tranquilos, los voy a mantener, digamos que, más conformes. Y voy a evitar en el futuro una rebelión, revolución contra mi gobierno. Eso es lo que yo busco. Hacer cambios y reformas basados en las ideas ilustradas, que son las que están de moda, ¿ok? Para modernizar mi reino y para impedir cualquier intento revolucionario que pueda poner en peligro mi poder. Entonces, es así. Las reformas que voy a aplicar, yo las voy a elegir. No voy a tomar en cuenta lo que el pueblo quiere o lo que no quiere, sino que yo lo voy a elegir a mi conveniencia. Ahí en la ilustración
Hay ideas políticas, hay ideas económicas, sociales, ¿no? Religiosas, ¿no? Yo solamente voy a tomar las que me convienen. Y sabes de todas las ideas, ¿cuál es la que no me conviene para nada? A ver, chicos, ustedes díganme, de todas las ideas ilustradas que se han hablado hasta ahora, ¿cuál de ellas es la que a los reyes de Europa no les conviene para nada? Bueno, hay varias que no les convienen, pero digamos, ¿cuál es la principal que a ellos no les conviene que se dé? ¿Ustedes La podrían división de, adivinar la cual? la división de poderes. Sí, estás dentro de la respuesta. Ya estás dentro de la respuesta, ¿por qué? Lo que los reyes ilustrados, ¿no? No les conviene, ¿sabes cuál es? La libertad política, chicos. ¿Entiendes, verdad? La libertad política. La libertad política es aquella libertad en la que tú vas a poder elegir libremente a tu gobernante. ¿Te das cuenta? Y ellos son reyes absolutistas. ¿Qué significa? Que a ellos nadie los ha elegido. A ellos ellos han obtenido el cargo por herencia y porque además ese poder se basa en un derecho divino, porque se supone que Dios los ha elegido a ellos. Si tú como rey planteas la libertad política, sería ir contra ti mismo, porque al darles al pueblo la libertad para elegir a su gobernante, ellos te van a sacar del poder a ti y van a buscar elegir a otro gobernante y otro sistema de gobierno también, obviamente. Por lo tanto, lo que los reyes ilustrados nunca jamás van a aplicar en sus gobiernos son cambios políticos, cambios, ¿no?, relacionados al poder político. Lo que sí van a aplicar son reformas más relacionados a la economía, a lo judicial, a lo educativo, ¿no? Obras también públicas, muchas obras públicas, ¿ok? Y hasta el tema de la burocracia, ¿no? La burocracia también lo van modernizar, ¿no? Pero como te repito, todo eso, ¿no? Para darle al pueblo, digamos, cierto, no sé, distensión, ¿no? Ciertas mejoras, pero en lo más importante que fue lo político, ¿no? La libertad política, esa nunca se la dieron. Muy bien. Características del despotismo: promover el progreso social bajo el control de la monarquía, implementar reformas, reprimir las demandas populares, ¿no? Esas demandas populares las vas a reprimir a través de reformas en donde el pueblo pueda estar, ¿no? Digamos que conforme o al menos puedas, pues, contenerlos, ¿no? Contenerlos para que no se vayan contra ti. Mira, tú sabes lo que es la burocracia. Jóvenes, ustedes saben lo que es la burocracia, ¿verdad? Creo que en una clase pasada les dije o no les dije. Bueno, tú sabes que la burocracia es el aparato estatal. O sea, está conformado por los funcionarios que trabajan para las instancias públicas. Por ejemplo, acá en nuestro país tenemos muchas instituciones públicas como la SUNAT, como la RENIEC, los ministerios, el Congreso y muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué decimos que son instituciones públicas o por qué decimos que son burocracia? Porque a estas personas que trabajan para todas estas entidades les pagamos con nuestro dinero, ¿ok? Entonces a ellos les llamamos burocracia. Burocracia civil, porque también existe la burocracia militar, bueno, ambas, ¿no? Pero bueno, entonces esta burocracia también conviene de que no crezca mucho. Porque imagínate que nosotros tuviésemos una burocracia enorme, ¿no? Así como en los tiempos de Ramón Castilla, en los tiempos del Oncenio, ¿no? Donde la burocracia aumentó, muchísimo, ¿ok? ¿Por qué no nos conviene? Porque tendríamos que pagar a toda esa burocracia y sería más dinero que se utilizaría para mantenerlos y por lo tanto el gasto público tendría que aumentar, ¿me entiendes? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene que la burocracia crezca? No nos conviene, porque además de mantenerlos con nuestros impuestos, también esta burocracia, al ser muy grande, genera corrupción dentro de ella, genera lentitud en los procesos burocráticos, genera ineficiencia, ¿te das cuenta? Entonces no nos conviene. Entonces, en Europa, los reyes ilustrados van a modernizar la burocracia para mejorar la administración. Van a aplicar lo que es la ley de libre comercio. A ver un ratito, chicos.
Me viene un recibo del celular que no pagué, pero ya pagué en la mañana. Bueno, ya después les digo que ya pagué, que se equivocaron. Ok. Me malograron la pantalla, me la achicaron para que venga ese mensaje. Ya después vemos. Ya. Entonces también van a aplicar lo que es el libre comercio, ¿ya? Es una, digamos, una reforma que está en contra del proteccionismo, ¿no? Como ya explicamos, ¿no? Entonces se aplica el libre comercio, se abolió la servidumbre, mira, lo que te estaba diciendo hace un momento, ¿no? ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que en Europa quedaron rezagos del feudalismo, donde los señores que vivían en castillos dominaban a los campesinos a través de la servidumbre? Entonces eso también lo van a abolir, varios de estos reinos. Y en religión, estos reyes ilustrados van a aplicar la tolerancia para que ya no hayan más guerras, y también el regalismo. El regalismo, te lo repito una vez más, el regalismo son aquellas facultades en donde el rey va a estar por encima de la Iglesia Católica. ¿Ya? Es cuando la Iglesia Católica acepta estar debajo del poder del rey, ya que antes, en la Edad Media, era al revés. Quien estaba primero era la Iglesia y luego el rey. Muy bien, chicos. Vamos a ir con otro tema. Y para este tema no me voy a quedar con las ganas y les voy a poner un video de una letra que tiene que ver con el tema que vamos a tratar. De repente la escucharon, de repente no. Vamos, la estoy buscando, ¿ok? Permítanme. Cuando estoy en salón presencial, esto de acá yo lo canto. Imagínate a mí cantando, ¿eh? Es por amor al oficio, ¿ok? Pero como estamos acá, voy a poner el video para que tú no te avergüences con mis gallos. Vamos a poner. Si lo escucharon bien, pero quiero que escuchen la letra, bueno, que vean la letra, más que que estés viendo el video y las chicas que aparecen, ¿no? Esas cosas no, por favor, ¿eh? Solamente es la letra. Entonces déjame compartir ahora con sonido, porque si no, no vamos a poder escuchar. Vamos a dejar de compartir y voy a compartir con sonido. Compartir con audio y ventana. ¿Está? Ya. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. Ya chicos, ya lo paré ahí nada más porque ya escuchamos lo importante. Y en el video te dije, ¿no? Que prestes atención a la letra y no vayas a estar mirando las imágenes de las chicas, te dije, ¿no? Para que no te vayas a distraer. Ya me ha pasado antes, ¿ok? Con los chicos de Sepreuni les puse el video y me dijeron que la letra no le habían escuchado nada por ver a las modelos que estaban bailando ahí, ¿no? Ya les dije, mejor, ya les dije desde un principio que mejor ahí se concentran en la letra. Entonces, escucharon, ¿verdad? Escucharon. El grupo Río es un grupo peruano de rock que fue famoso en los años 90, cuando tu profesora Pilar era pues una niña todavía, o sea, tampoco soy tan vieja, ¿ok? Pero pues la letra es muy interesante, ¿no? Porque dice, al norte de América muchos ingleses llegaron con sed, ¿no? Y al sur de América, ¿quiénes? Los españoles pusieron sus pies. ¿Es correcto o no es correcto, chicos? ¿Es correcto, sí o no? Al norte de América, muchos ingleses llegaron con sed, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos da entrada al tema de las 13 colonias de Norteamérica. A ver, chicos, ¿cómo empieza? Ya después, el video del Grupo Río ya lo ves después, ¿ya? Porque te ha gustado la canción, me parece. Ya después, más tarde, lo ves, ahí bailas, ¿ok? ¿Cómo es esto de las 13 colonias? Hacia el siglo XVII, Norteamérica va a ser colonizada por migrantes europeos, principalmente ingleses, aunque no todos, ¿ah? No todos, porque, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, Nueva York, ¿tú sabías que antes de llamarse Nueva York se llamó Nueva Holanda? Se llamó Nueva Holanda y después la cambiaron por Nueva York. ¿Y por qué crees que se llamó Nueva Holanda? Porque fue fundada por holandeses, ¿ok? Y entonces, que quede clara la idea
de que no solamente fueron ingleses, sino que hubo migración también de otras partes. ¿Y por qué vinieron a América, sí o no? Vinieron porque en Europa la vida no era tan bonita como tú pensarías, pues actualmente sí, ¿no? Porque actualmente sabemos que Europa está considerado dentro del bloque de los países del primer mundo, pero en el siglo XVII, XVIII, cuando todavía no llegaba la revolución industrial, en Europa, pues en las zonas provinciales había mucha pobreza, ¿no? Muchas familias campesinas que necesitaban, pues, digamos, mejorar sus condiciones de vida. Y venir a América era pues una oportunidad, ¿no? De progresar, de encontrar algo nuevo, sobre todo porque Norteamérica era una extensa tierra despoblada, donde había mucha oportunidad, ¿no? Muchas, digamos que, formas de mejorar tu vida. Entonces muchas familias se animaban a venir por eso, pero además también habían las persecuciones religiosas, ¿no? En Europa estaban en todo el boom de la intolerancia, en donde las monarquías perseguían a las familias que no practicaban la religión oficial. Por ejemplo, en Inglaterra la religión oficial era el anglicanismo. ¿Qué pasa si yo y mi familia no somos anglicanos? Nosotros somos judíos o somos presbiterianos o católicos. Nos persiguen, nos quitan todo lo que tenemos y hasta nos ejecutan. Eso va a motivar que muchas familias también se vengan a Norteamérica. Cuando estas familias se vienen acá, como puedes ver en el mapa, se van a instalar en la parte de la costa atlántica, ¿no? En la parte este, formando las 13 colonias. ¿Por qué no se fueron hacia el oeste, ok, ¿no? Hacia más allá, ¿por qué no? Porque hacia el oeste estaban, pues, estos pueblos, ¿no? Indígenas, que tú los has visto en las películas de los vaqueros, o de repente no lo has visto, ¿no? Pero ustedes han escuchado hablar de esta serie que se llamaba El Gran Chaparral, o de esta serie que era Bonanza. Seguro que no, yo te entiendo, ya tú tienes ahí 15 años, tú no sabes nada, pero si le preguntas a tu abuelito, abuelito, ¿tú has visto El Gran Chaparral? Y, dijo, te va a decir, pero historias de esos, ¿ok? Un clásico, como dicen, ¿ok? Claro que sí. Entonces, en esas películas, esas series, te hablan, ¿no? De esos tiempos en que los migrantes europeos cuando llegaron tenían enfrentamientos con los pueblos indígenas, ¿no? De Norteamérica, porque siempre fueron enemigos, nunca se toleraron, nunca se amistaron, no como en Sudamérica, ¿no? Acá en el virreinato peruano, recuerdas que nosotros los indígenas sí éramos considerados porque se hablaba de una república de blancos y una república de indios, ¿sí o no? En cambio, en Norteamérica, los indígenas nunca fueron considerados, siempre fueron enemigos y se buscó exterminarlos, y efectivamente eso fue lo que se logró. Ahora, que sí, seguro quedaba en el Canal 2, ¿no? Hace muchos años. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cuál es la relación de Norteamérica, ¿no? De las colonias, ¿cuál es la relación con Inglaterra? La relación era amistosa porque había mucho comercio. Los americanos vendían algodón, ¿no? Azúcar a Inglaterra. Entonces había una relación comercial muy fluida y también pues habían lazos, ¿no? De amistad, ¿no? Todo bien. ¿En qué momento eso cambia, sí o no? Porque hay un momento en que esto se rompe, ¿ok? Pero antes de ver por qué se rompe esto, recuerda que de estas colonias, las que estaban hacia el norte, ¿no? Como New Hampshire o Connecticut, ¿no? Esas colonias eran aburguesadas, porque lo que vas a encontrar ahí son más burguesas que se dedicaban al comercio, ¿no? Y también a los negocios, a las finanzas. Mientras que en la parte sur, ¿no? Colonias como Carolina del Norte, del Sur, Maryland, en esas colonias se dedicaban más a las plantaciones de algodón. Y esta clase que se va a formar ahí es una clase terrateniente, no burguesía, sino terrateniente, y van a usar mano de obra esclava. Por eso que en el siglo siguiente, cuando se da pues la guerra de secesión, tú vas a ver que los del norte se van a pelear con los del sur, y los del norte van a querer eliminar la esclavitud y los del sur van a querer defender la esclavitud. ¿Y todo por qué? Porque los del sur, su economía se basaba en el uso de mano de obra esclava, ¿ok? Ahora sí, ¿por qué se pelearon, no? ¿O de dónde vienen los problemas con Inglaterra? Inglaterra va a tener una guerra de 7 años, ¿no? Y es la famosa guerra de los 7 años, donde Inglaterra gana, pero queda con muchas deudas. Entonces, para pagar esas deudas, Inglaterra va a cobrar
y crear impuestos en las colonias americanas, ¿no? Como es una forma rápida de obtener dinero, pues el rey Jorge III pensó que aumentando los impuestos en las colonias americanas iba a poder obtener ingresos económicos rápidos. Pero digamos, creación de impuestos, ¿no? Cobro de impuestos, van a tener el rechazo de los americanos, ¿no? Los americanos acá van a rechazar todos estos impuestos, como el impuesto al té, al azúcar, al papel, al vidrio, al timbre, ¿no? Todos los impuestos fueron rechazados. Ahora, respecto al té, acá hay una situación particular. Primero, porque el té, acá en América, era un producto con mucha demanda. Lo mismo que en Inglaterra, ¿no? Que era pues un producto que consumían demasiado. Y tú sabes que el té viene de la India, que era una colonia de los ingleses, ¿no? Entonces, para poder comercializar el té, existía la famosa empresa inglesa que se llamaba Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta compañía británica iba a la India, compraba el té, lo llevaba a las Islas Británicas y los americanos que se dedicaban al comercio del té iban, ¿no?, a Inglaterra, compraban el té y lo revendían en las colonias americanas y ese era su negocio, ¿no? Bastante rentable porque el té era demasiado consumido, como te repito. Pero cuando el rey Jorge III aumenta el impuesto del té y además restringe el comercio del té, es ahí donde los americanos ya no van a tolerarlo, pero jamás. ¿Por qué? Porque la disposición del rey establece que a partir de ahora solamente la Compañía Británica de las Indias Orientales va a poder vender el té en América y en Inglaterra. Eso significa que los americanos que se dedican a la venta del té ahora están prohibidos, ya no pueden hacerlo libremente. Esa restricción comercial es una de las principales causas que va a motivar el enojo de la clase burguesa de la parte norte de las colonias americanas. También está la falta de representación en el Parlamento inglés, ¿no? Que se entiende porque los americanos no tenían un representante en el Parlamento de Inglaterra. Están las ideas liberales, aquellas que te dicen, oye tú, ¿por qué tienes que obedecer a un rey? ¿Tú te crees el cuento de que ese rey, su poder viene de Dios? ¿A ese rey quién lo ha puesto ahí? El poder no está en él, el poder está en el pueblo, soberanía popular. Además, ¿tú por qué te dejas dominar? Si el hombre por sí mismo, por su dignidad humana, tiene derechos naturales a la libertad, ¿no? Entonces, te das cuenta de la ilustración cómo va a influir. Y por último, los abusos como la masacre de Boston, que fue un altercado que se generó por una situación pequeña que se convirtió en algo mayúsculo, ¿no? Cuando un trabajador fue maltratado, este trabajador colono fue, buscó, ¿no?, a más gente, amigos suyos, regresaron, comenzaron a tirar piedras, ¿no?, a este puesto, ¿no?, de guardia, y estos soldados salieron con armas, dispararon, hubo americanos que murieron. Entonces, toda esta masacre se considera un abuso, y efectivamente es un abuso, pues, ¿no? Porque mientras tú seas un civil y venga una persona armada que te dispare, eso es totalmente un abuso, obviamente, ¿no? Y también fue un motivo más. En 1773 se da el Boston Tea Party, o sea que es la fiesta del té en Boston, ¿no? Así lo han llamado irónicamente. Cuando los americanos que habían perdido el negocio del té se disfrazan de indios, van hasta un barco que había llegado al puerto de Boston y van a arrojar todo el cargamento de té al mar, con lo cual ese té se había perdido, ¿no? Ya se malogró. El rey de Inglaterra, Jorge III, va a reaccionar de una manera muy exagerada, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de esto se va a decretar el cierre temporal del puerto de Boston, dejando en la ruina económica a todas las familias que vivían ahí y se dedicaban, ¿no? Se dedicaban, pues, ¿no?, al negocio de ahí, del comercio, ¿no? Entonces, esa es una primera medida. Y la otra medida es que el rey va a mandar más destacamentos militares al puerto de Boston para que puedan resguardar la seguridad, lo cual a las familias, ¿no?, a los americanos que estaban ubicados en Massachusetts, ¿no?, en Boston, pues les parece algo represivo, algo pues violentarlos, ¿no?, con la presencia de estos destacamentos militares, que además se les exigía a las familias de ahí que tenían que mantener a estos guardias con comida y con eso, ¿no? Entonces, estos motivos son los que van a llevar a los americanos a impulsar un congreso en Filadelfia.
En este congreso, los americanos todavía no se declaran en guerra, pero sí obviamente expresar su rechazo, ¿ya? A todo lo que estaba pasando y van a romper relaciones comerciales con Inglaterra, ¿ya? Esa es una posición ya muy clara, ¿no? A partir de ahora ya no tenemos vínculos comerciales con Inglaterra. Luego de esto, hay una escaramuza en Lexington, ¿ya? Una escaramuza es como un enfrentamiento, pero pequeño, ¿no? Como un pequeño enfrentamiento, pocos muertos, pocos heridos, nada grande, ¿ok? Esta escaramuza en Lexington es como una antesala, ¿no? A lo que viene después, que es la declaratoria de guerra, ¿no? En el segundo Congreso de Filadelfia, los americanos ya se declaran en situación de guerra. Ahora, el problema acá, chicos, el pequeño problema acá, es que los americanos no tienen ejército, no lo tienen. En cambio, los ingleses tienen ejército y su ejército es el más poderoso del mundo, porque en el siglo XVIII Inglaterra se estaba perfilando como la nueva potencia mundial. Entonces, imagínate que su ejército era el más prestigioso porque nunca había sido derrotado. Entonces, imagínate enfrentarte a ellos y más aún cuando tú no tienes ninguna experiencia militar porque ni siquiera tienes ejército. Van a nombrar a George Washington como comandante en jefe del ejército continental. O sea que van a dejar en sus manos, ¿no? De este señor Washington que pueda organizar, ¿no? Las tropas continentales contra los ejércitos ingleses. También lo que va a ocurrir es que los otros papis de la independencia, que tú ya sabes quiénes son, ¿verdad? Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, ellos van a hacer el trabajo número uno, ir a Francia a pedir ayuda, ¿no? Para que Francia apoye a la independencia. Francia quería ayudar, pero se le hacía difícil, ¿sabes por qué? Porque Francia no tenía dinero. No tenía dinero Francia, entonces ¿cómo va a ayudar si no tiene dinero? Está en una crisis fiscal. Entonces Francia va a esperar, ¿no? A ver cómo se desarrollan las cosas para ver si apoya o no apoya. Y por otro lado tenemos que, ¿no? Thomas Jefferson, John Adams, van a escribir, ¿no? El Acta de la Independencia. Y finalmente, pues chicos, ya con el Acta de la Independencia, ¿no? Se va a desarrollar la batalla de Saratoga. En la batalla de Saratoga, increíblemente los americanos ganaron, ¿ya? Y este triunfo es clave, jóvenes, es un punto de inflexión. ¿Sabes por qué? Porque a partir de aquí en adelante, los franceses van a decidir apoyar. ¿Por qué apoyaron? Porque es muy fácil, pues, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Tú eres el rey de Francia y tú dices, quiero apoyar a los americanos, pero ¿y si pierden? Va a ser una inversión en vano. Si ganan es otra cosa, ¿no? Me conviene. Entonces tú estabas indeciso, pero al ver que ellos han ganado una batalla, tú dices, oye, pero mira, hay muchas probabilidades de ganar porque han ganado esta batalla, así que vamos a ayudar. Entonces, esta victoria fue lo que hizo que el rey de Francia decidiera apoyar a los americanos en su independencia, enviando mucho dinero y también enviando tropas, ¿no? a los americanos. Se da la batalla de Yorktown, donde los americanos ganaron. Pero como tú puedes ver, no ganaron solos. Ganaron con apoyo de Francia. Algunos textos también dicen que ganaron porque España también ayudó. Y hasta Holanda, ¿no? Holanda también ayudó vendiendo armamento de manera pues, secreta. En el Tratado de Versalles, los americanos van a obtener su independencia porque Inglaterra lo va a aceptar. Y lo que viene después, jóvenes, son las consecuencias, ¿no? Estados Unidos es la primera colonia que se independiza de su metrópoli. Aparecen como el primer estado liberal de la historia, ¿no? Aplicando un gobierno basado en la democracia, ¿no? Que es digamos que la libertad, ¿no? Del pueblo para elegir a sus gobernantes. Van a tener su primera constitución, 1887, que sigue siendo la misma hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo que dicen. Y va a influir sobre la Revolución Francesa, que vamos a ver a continuación rápidamente, porque son las 10:46, ¿ok? La Revolución Francesa es un proceso dirigido por la burguesía. Creo que al inicio de la clase te comenté que la burguesía va a querer acabar con el rey, con la nobleza y con el clero. ¿Y por qué quieren acabar con ellos? Porque la burguesía tiene un objetivo en la vida. ¿Y sabes cuál es ese objetivo? Llegar al poder para que ellos puedan gobernar y tomar todas las decisiones. Pero no lo van a poder lograr si es que siguen
bajo un sistema en donde existe un rey que es absoluto y que además va a estar eternamente en ese cargo porque se supone que es hereditario. Entonces la burguesía va a tener que acabar con eso si es que quiere tomar el poder. Entonces la burguesía lo que va a hacer es difundir ideas, ideas que le cambien el pensamiento al hombre europeo, ideas en donde el hombre europeo se convenza de que el sistema en el que vive no es el mejor porque le genera infelicidad y le genera, pues, digamos, ciertos males, ¿no? Entonces, por eso es que el burgués, ¿no? Por eso que la burguesía va a difundir la ilustración, porque a través de esas ideas va a lograr que la gente poco a poco comience a analizar los problemas y busque cambiarlas. Además, recuerda que la burguesía, por más que tenga dinero y también contactos, ellos solos no podrían hacer una lucha. Ellos van a tener que contar sí o sí con el pueblo, porque el pueblo es la masa, ¿no? El pueblo es la base de la sociedad, y si tú cuentas con el apoyo de ellos, vas a poder lograr un triunfo. Entonces la burguesía va a contar con el apoyo del pueblo, pero solamente lo va a utilizar, porque cuando ya las cosas terminan y ya se logran los cambios, tú sabes muy bien que los únicos que se beneficiaron fueron los burgueses. El pueblo no se benefició porque continuó siendo pobre, continuó con sus problemas. Solamente los burgueses fueron los que pudieron llegar al poder. Entonces, este es un proceso dirigido por la burguesía que quiere acabar con el rey, acabar con la nobleza, acabar con el clero, para que la burguesía pueda llegar al poder y ordenar el mundo a los intereses de ellos, ¿ok? Entonces tenemos que las causas. Mira, las causas económicas tienen que ver con los gastos, derrotas en las guerras, ¿no? Francia participó en la guerra de los 7 años, en la guerra, por ejemplo, por la sucesión de la corona española, ¿no? Apoyo que dio a las 13 colonias. Entonces, hay muchas guerras en donde Francia no ha ganado y solamente ha perdido y se ha endeudado. Y además está la reina María Antonieta, ¿no? Que es una mujer que gasta, pero ya no, ya. Por eso que el pueblo le llamó la Madame Déficit, porque despilfarraba el dinero con sus vestidos, con sus ceremonias, banquetes y todas esas cosas. Políticamente tienes que el absolutismo es el sistema, ¿no?, que existe en Francia, y ese sistema está en crisis porque el pueblo lo critica, ¿no? El pueblo ya no quiere a Luis XVI en la corona. ¿Y por qué no lo quieren? Porque Luis XVI es un déspota, es un autoritario, es un rey que no se preocupa por el hambre del pueblo, que no se preocupa por las quejas del pueblo. Entonces, el absolutismo lo van a intentar destruir. Por eso que hablamos de una crisis del absolutismo. Ideológicamente tenemos la influencia de la ilustración, que tú ya sabes, ¿no? Tú ya sabes cómo la ilustración va a influenciar a través de sus ideas que hablan de la libertad, de la igualdad, de la justicia, del derecho, ¿no? Entonces, la ilustración tiene mucho que ver acá porque es la base ideológica que va a impulsar al hombre a los cambios, ¿no? A las críticas para cambiar todo el sistema que existía. Ambientalmente tenemos la crisis del trigo. Mira, joven, en Europa, a pesar de que tú admires tanto, ¿no? Europa, que es un primer mundo, ¿no? En Europa siempre habían tiempos donde la gente pasaba hambre. ¿Por qué pasaba esto? Porque nosotros, ¿no? Acá en América, los pueblos indígenas, ¿no? Los incas y toda esta etapa en la que nosotros éramos pues un territorio independiente, pues tú sabes que acá los antiguos peruanos lograron resolver los problemas de la falta de agua, ¿no? De las tierras áridas. Entonces siempre nosotros lo resolvimos haciendo pozos, sistema de acueductos, canales, camellones, andenes. Nosotros resolvimos todos los problemas agrícolas. ¿Es verdad, sí o no? En cambio, en Europa, ellos nunca resolvieron nada. Ellos siempre dependían de las lluvias. Pero tú sabes que las lluvias a veces no caen, ¿no? A veces hay temporadas en que hay ausencia de lluvias. Y cuando en Europa no llovía, simplemente pues las tierras se secaban y no producían. Si las tierras no producen, en consecuencia, no hay trigo y por lo tanto no hay comida.
porque los europeos, ¿no? Los franceses, por ejemplo, de lo que más, ¿no? Lo que más consumían era el pan de trigo. Tanto así que dicen, ¿no? Las estadísticas que los franceses al día se comían 1 kilo de pan aproximadamente, porque es lo que más comían. Entonces, si no hay trigo, no hay pan, no hay comida y la gente se muere de hambre. Entonces, eso siempre existió, era muy recurrente. Y un año antes de que estalle la Revolución Francesa, hubo una gran sequía que generó la famosa crisis del trigo. Y en el aspecto social, chicos, tenemos la sociedad de los estamentarios. En la sociedad estamentaria, tú vas a tener 3 estados, ¿ya? Tienes el estado llamado nobleza, tienes el estado que se llama clero y tienes el estado que se llama pueblo. El pueblo también se le llama estado llano o también se le llama tercer estamento o tercer estado. ¿Qué pasa con estos estamentos? Lo que sucede es que la ley se aplica diferente para cada uno de ellos. Los que son de la nobleza y el clero son privilegiados y los que son del pueblo no son privilegiados. Esos privilegios, ¿sabes cuál es el más importante? El que se relaciona con el pago de impuestos. Mientras que la nobleza y el clero no pagan impuestos, el tercer estado paga todos los impuestos que tú te puedas imaginar. Impuestos al rey, impuestos a la iglesia, impuestos al clero, ellos pagan todos los impuestos. Además, la nobleza y el clero son un pequeñísimo porcentaje de la sociedad, solamente un 3% aproximadamente, mientras que el pueblo es el 97%, prácticamente es todo el pueblo es del tercer estado. El tercer estado está conformado por la burguesía, los artesanos, los campesinos y los estratos marginales, ¿ya? En los estratos marginales no hay mucho que decir, porque es un porcentaje bien pequeñito y ahí están los lisiados, gente mendiga, niños huérfanos, ¿no? Ahí están. En la parte de la clase del sector campesino, bueno, están todos los campesinos, ¿no? Que se dedican a la tierra. En la parte de los artesanos están pues aquellos artesanos de los diferentes oficios que se dedican a sus negocios, ¿no? A sus talleres. Y por parte de la burguesía, que es la que nos importa más, ellos representan un porcentaje importante del tercer estado porque ellos son aproximadamente un 15% de la sociedad. Y esta burguesía tú vas a ver que son de 2 tipos. Hay una burguesía que es alta y hay otra burguesía que es baja. La burguesía alta o alta burguesía está conformada por aquellos grandes comerciantes, grandes negociantes que tienen muchas riquezas, mientras que la pequeña burguesía está conformada por pequeños comerciantes, personas que tenían algún pequeño negocio o los profesionales, ¿ok? Ellos también son de la baja burguesía. ¿Y sabes cuál es la importancia de esta burguesía, tanto la baja como la alta? Que son personas que tienen cultura, educación, y ellos son los que plantean ideas, ellos son los que promueven los cambios, ellos son los que dirigen al pueblo a través de sus ideas ilustradas, porque ellos son intelectuales, han estudiado, cosa que los campesinos no podíamos decir que lo han hecho, porque los campesinos no tenían educación, en cambio la burguesía sí lo tenía. Y de ahí van a salir las ideas, ¿no? Para combatir el absolutismo de Francia. Chicos, antes que empecemos a hablar de voy a poner un extracto pequeño de la película María Antonieta, que les voy a recomendar que lo vean más tarde, ¿ok? La película María Antonieta. Sí, yo también, Viviana, yo también quisiera saber los detalles así más exhaustivos para ver cómo los americanos ganaron. Bueno, la batalla de Saratoga dicen que fue muy sorpresiva, ¿no? Una estrategia que hicieron y fue sorprendente. Y ya después la batalla de Yorktown, eso sí fue con apoyo de Francia, con apoyo de España, con apoyo de Holanda. Entonces ya es más entendible, ¿no? Porque más que una guerra americana, parecía una guerra europea, ¿no? Pero bueno, ya ahí está un poco la respuesta de por qué los americanos ganaron al ejército inglés que era tan poderoso, pues, ¿no? Es algo también increíble, ¿no? Vamos a ver un pequeño extracto, unos 3, 4 minutos de la película María Antonieta para que ustedes después también lo puedan ver, ¿ya? Vamos a ver. Es muy buena la película. Bueno, a mí cuando la vi me gustó bastante.
me hago frío. Por el delfín y la delfina de Francia. Que tengan muchos hijos sanos y procreen un heredero a nuestro trono. Muy bien, chicos, ya está. ¿Y lo lograron? No lo lograron. No lo lograron. El que ha visto la película sabe que no lo lograron. No pudieron. Vamos a compartir otra vez. ¿Han visto la película, chicos, o no la han visto? Porque si no la han visto, más tarde, ¿ya? Está en YouTube. En YouTube está. Así que no te cuesta nada. No tienes que tener Netflix. Ya, entonces continuemos, chicos. Ya la película queda para que tú la puedas ver después, ¿no? Para que puedas corroborar, ¿no? Cómo eran estos despilfarros que se hacían en la corte de Versalles. Ella tenía 14 años, era una niña, ¿no? Y él tenía 15, eran bastante jóvenes. En ese momento en que el que se casaron, el que está ahí oficiando, ¿no? Las palabras, es el rey Luis XV, que era el abuelo de Luis Augusto, que era pues el futuro Luis XVI. Y Luis XV, pues, como tú escuchaste, les dijo, ¿no? Por el delfín y la delfina, lo cual significa que ellos son los herederos de la corona cuando él muriera. Después de un par de años, ¿no? Luis XV murió, creo que le dio cólera, ¿no? Y murió, y ellos heredaron la corona bastante jóvenes, ¿no? Con 17, 18 años, imagínense, era como ustedes, ¿no? Bastante jovencitos, y no sabían gobernar para nada, ¿no? Ella se la pasaba, pues, despilfarrando el dinero. Además, pues era muy criticada, ¿no? Porque ella no pudo embarazarse hasta después de muchos años, porque él no la tocó, ¿no? Durante bastante tiempo. Entonces, pues, problemas que tuvieron, no a nivel matrimonial tanto, ¿no? Sino problemas que el pueblo lo sabía y los criticaba mucho, se burlaba de ellos, ¿no? Sobre todo de ella como mujer, ya que la culpaban de no traer un heredero a la corona, lo cual se supone que una reina, pues, es su principal función, ¿no? Si tú eres una reina, tu principal y única misión en este mundo es traer un heredero a la corona. Y si tú no puedes hacerlo, la culpa es tuya, no del varón. Entonces a ella le culpaban todo eso, ¿no? Y bueno, es todo un rollo ahí. Bien, chicos, ustedes saben que la Revolución Francesa tiene 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía está conformada por 4 asambleas, ¿ya? Las 4 son asambleas. Aunque la primera tenga un nombre diferente, no te confundas, porque las 4 son asambleas. Los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Para 1789, el ministro del rey, Jacques Necker, le aconsejó que pueda convocar a esta asamblea que era representativa en Francia. Estamos hablando de la asamblea que se llamaba Estados Generales. Cuando la asamblea se reúne, tú vas a ver que está conformada por representantes de los 3 estamentos, porque se supone que la ley decía eso, ¿no? Que en esa asamblea es una asamblea representativa donde tienen que participar todos los estamentos. Obviamente que por parte de la nobleza y el clero, el número de representantes es mucho menor, porque la nobleza y el clero representan porcentajes muy pequeños de la sociedad, mientras que los representantes del pueblo, ellos son un número bastante mayor, porque recuerda que el pueblo es más del 90% de la sociedad. Cuando el rey inicia la sesión de la asamblea, lo que va a proponer es una reforma tributaria. Esto significa que se está pidiendo que la nobleza y el clero también paguen impuestos, ¿no? De manera temporal, porque Francia estaba en una bancarrota fiscal, no tenía ningún centavo. Esta idea, ¿no? O esta propuesta venía del ministro Jacques Necker, ¿no? Que este ministro era de corte liberal, por eso es que él estaba proponiendo esa reforma tributaria. Pero obviamente la nobleza y el clero se negaron, no quisieron, ¿no? aceptar eso. Entonces, para que la situación sea más justa, se propone una votación. ¿Ya? Vamos a votar a ver si esto se da o no se da. Ahora, la votación también es un problema. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cómo votamos? ¿Votamos por persona o votamos por estamento? Si votamos por estamento, la nobleza y el clero se juntan.
¿no? Y ganan, ¿sí o no? Ganan porque son dos estamentos contra uno que sería el pueblo. Pero si votaran por persona, ganaría el pueblo, porque recuerda que los representantes del pueblo son un número mucho mayor. Entonces, acá no se va a definir si el voto va a ser por estamento o por persona, y al final esta asamblea va a ser un fracaso, porque se va a derogar o simplemente se va a romper. ¿Y por qué? ¿Por qué fue la ruptura? Por el problema en la votación. Los representantes del pueblo no se quedaron contentos y van a decidir reunirse solos. Van a buscar ir al lugar donde siempre se hacían las asambleas, pero se encontraron con la sorpresa de que estaba cerrado, porque el rey lo había mandado a cerrar. Entonces los representantes del pueblo fueron a cualquier sala que estuviera abierta, y la única que estaba abierta era la sala donde los nobles jugaban un juego con pelota, que ya no importa qué juego habrá sido, ya no nos interesa en este momento, ¿ok? Pero históricamente pues lo llaman el salón del juego de la pelota. En este lugar, los representantes del pueblo van a levantar la mano derecha al estilo romano y van a hacer un juramento. ¿Sabes cuál es ese juramento? No separarse hasta tener una constitución para Francia. Ese es el famoso juramento en el salón del juego de la pelota. Llega el 14 de julio y aquí hay un suceso que es histórico, la toma de la Bastilla. Bueno, en primer lugar hay que enfatizar de que el pueblo estaba pues a 1 centímetro de explotar por tanta injusticia, por la falta de libertad, por la falta de comida. El pueblo estaba, pero ya a 1 centímetro ya de irse a la revolución. Y en París hay un rumor. El rumor dice que Jack Necker ha sido despedido de su cargo y que lo han encerrado en la Bastilla, la cual era una torre medieval que servía como una cárcel. O sea, no fue creada como cárcel, pero los franceses, ¿no? Los Borbones la habían convertido en una cárcel. Entonces el pueblo, cuando se entera de que Jack Necker estaba ahí, comienza a salir a las calles a reclamar, porque recuerda que Jack Necker era un ministro de tendencia liberal y era muy popular entre la gente, o sea, la gente lo quería bastante, Jack Necker. Para esto, ya la gente había robado las armas, la pólvora, ¿no? de la gendarmería, así que ya la gente estaba armada. Y no era solamente con armas, sino también con picas, con palas, entre otras cosas. Quienes van a ir adelante de esto son los sans-culottes. Estamos hablando de sectores de trabajadores, de los sectores urbanos, que son los más, pues, digamos, no sé, como que son los protagonistas de esto, porque van a ir, ¿no?, al frente de todo esto, y pues van a lograr derrumbar la Bastilla el 14 de julio de 1789. Jóvenes, tras este hecho, en Francia va a haber una atmósfera de violencia total. Tú ibas a las zonas provinciales y veías que los campesinos se rebelaban y comenzaban a incendiar los castillos, mataban a los nobles y comenzaban a saquear. O sea que no había orden, ¿no? Todo Francia se había vuelto un clima de inseguridad y de violencia. A eso se le suele llamar el gran miedo. Como la situación estaba muy fea y muy difícil, los burgueses van a redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento, ¿sabes por qué lo hicieron? Para poder calmar a la gente que estaba muy intransigente, muy enfurecida. Esto los burgueses lo van a hacer para decirte a ti que eres del pueblo, mira, estamos trabajando en tus derechos. Acá, en este documento, se defiende tu derecho a la libertad, a la igualdad. Así que ya no te preocupes y hay que regresar a la cordura, pues, ¿no? Porque recuerda que el momento estaba muy agitado, ¿no? Mucha violencia. Por eso que para calmar las cosas, los burgueses hicieron este documento. También los burgueses van a abolir los derechos feudales, que ya te lo dije, ¿no? Que todavía habían esos derechos imperiales en muchas partes de Europa y de Francia. También los burgueses se van a pelear con la iglesia. ¿Y de qué manera? A través de la constitución civil del clero. ¿Qué significa esto? Si tú eras del clero, ya, tú eras alguien del clero, tú tenías que juramentar a esta constitución. ¿Qué significa juramentar, profesora? Significa que tú la vas a obedecer. Por lo tanto, significa que tú vas a ser defensor
y partícipe de la revolución. Tú vas a estar a favor de la revolución. Pero tú, al ser del clero, tú no estás a favor. Tú dices, no, pero ¿por qué tengo que obedecer esto? Yo a quien obedezco es a la iglesia, es al papa. Entonces yo no quiero ser parte de esto. Yo quiero, no, no, yo no voy a juramentar a esta constitución. Entonces, si tú no juramentabas la constitución, tú eras considerado como un enemigo de la revolución. Y al ser un enemigo, te van a buscar, te van a perseguir para matarte. Entonces, las cosas con la iglesia se van a poner muy feas, porque el clero va a estar entre la espada y la pared. Si juramentan la constitución del clero, ¿no? Es como una traición a sus votos, ¿no? Pero si no la juramentan, van a ser atacados y perseguidos. Se va a dar la Constitución de 1791, que es la primera constitución que va a tener Francia, y como ya tenemos constitución, tenemos que también hacer las leyes, ¿sí o no? Obvio. Entonces, para hacer las leyes necesitamos un cuerpo legislativo, necesitamos parlamentarios que comiencen a hacer las leyes, y para eso se va a establecer una asamblea legislativa. Esta asamblea legislativa va a contar con la participación de muchos diputados. Estos diputados o parlamentarios, cuando comienzan a reunirse, se van a comenzar a dividir en grupos políticos. No vayas a decir partidos políticos, la palabra es grupos políticos, porque partido político es algo diferente, donde tiene que haber toda una parte legal, una conformación y todo eso. En cambio acá no, acá solamente son grupos o clubes políticos. Ahí están los fuldenses, que son monárquicos. También están los girondinos y jacobinos, que son republicanos. Y la diferencia es que pues, los jacobinos son republicanos moderados, mientras que los jacobinos son republicanos radicales y los girondinos son republicanos moderados, ¿ok? Ahora, en esta parte, la reina María Antonieta es descubierta mandando cartas a su hermano en Austria, ¿no? Porque recuerda que María Antonieta es austriaca, ella es hija de la emperatriz María Teresa de Austria. Entonces María Antonieta le enviaba cartas a su hermano para que él la rescatara, ¿no? Para que él la rescatara porque en Francia las cosas estaban muy feas. Y además, María Antonieta y el rey Luis XVI van a intentar escaparse de Francia, disfrazándose de campesinos, pero para mala suerte de ellos, los reconocieron en la frontera y los regresaron otra vez. Y ya con eso, pues la burguesía ya no va a confiar en ellos, ya no los van a ver como reyes y les van a quitar sus coronas. Primero, porque han tratado de escapar de Francia, y eso es inadmisible. Y segundo, porque han encontrado que la reina está traicionando a Francia, enviándole cartas secretas a su hermano, contándole todo lo que está pasando al interior de Francia. Por eso es que los burgueses, ¿no? Girondinos y jacobinos, van a eliminar la monarquía para crear la república. Una última cosa que va a pasar acá en la Asamblea Legislativa es que Francia va a ser invadida por el ejército austro-prusiano. Esta guerra que se va a desarrollar va a terminar con la batalla de Valmy, en donde Francia va a ganar, ¿ya? Francia va a ganar, pero es la única batalla que va a haber en esta etapa de la Asamblea Legislativa, que fue por la invasión de Austria y Prusia al territorio de Francia. Muy bien, chicos, como te decía, se suspenden, ¿no?, los derechos constitucionales del rey, ya no es rey, María Antonieta ya no es reina, y los que han decidido esto son los girondinos y los jacobinos, que son republicanos, y justamente por eso ellos van a impulsar la república. Así que vamos a ver que ahora empieza la república. La república se supone que tiene que tener un presidente, ¿sí o no? Porque una república tiene un presidente, pero acá no va a haber un presidente. Acá lo que van a formar es una asamblea que se va a llamar Convención Nacional. Así que la primera etapa de la república es la Convención Nacional, luego tenemos el directorio y por último el consulado. En la Convención Nacional vas a ver que primero van a gobernar los girondinos y después van a gobernar los jacobinos. Los girondinos van a gobernar y lo que van a hacer, número 1, es crear la república. Número 2 es crear un nuevo calendario para Francia, cambiando los meses del año por nuevos meses, como por ejemplo
vendimiario, brumario, fructidor, termidor, floreal, boreal, ¿no? Todo el calendario lo van a cambiar los nombres de los meses y también van a decidir que el año 1 va a ser el año 1792. ¿Te das cuenta? Pues el año 1792 para los girondinos era como el año 1 de su nuevo calendario. Los girondinos van a guillotinar a Luis XVI y a María Antonieta por presión de los jacobinos. ¿Qué está pasando acá, jóvenes? Escucha con atención. En este momento las cosas se están poniendo muy feas, porque afuera de Francia hay muchos reinos enemigos que están tratando de intervenir Francia para acabar con su revolución, debido a que esta revolución es, digamos que es una revolución peligrosa. ¿Sabes por qué es peligrosa? Imagínate que la Revolución Francesa tenga éxito, que los franceses saquen a su rey, ¿no? Que lo guillotinen, que lo maten, ¿no? Y ahora los franceses tomen el poder en sus manos. Ese logro, ese éxito, puede ser imitado por los pueblos de los otros reinos. Y eso pondría en peligro a las monarquías de Europa. Por lo tanto, los reyes europeos ven la Revolución Francesa como un peligro a sus intereses y por eso que van a tratar de intervenirla para acabarla. Además, en el interior de Francia también hay problemas, porque hay muchos grupos que son antirrevolucionarios y que pues obviamente están a favor del rey. Entonces, en este clima, ¿no? de inestabilidad, ¿no? Los jacobinos presionaron a los girondinos y fue así que Luis XVI y María Antonieta fueron llevados a la guillotina. Luego, los jacobinos van a darle un golpe de estado a los girondinos y les van a quitar el poder. Y con eso va a comenzar la dictadura de los jacobinos. En esta dictadura van a gobernar los jacobinos con apoyo de los sans-culottes. Y acá tú vas a encontrar algunos líderes jacobinos como Danton o como el mismo Maximilien Robespierre. Este personaje, Robespierre, va a establecer el famoso gobierno del terror. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa algo muy sencillo. En esta etapa, como las cosas están tan difíciles, cualquier persona es sospechosa de estar en contra de la revolución, a menos de que esa persona compruebe lo contrario. Entonces, tú como francés, ¿no? Que estabas en la calle circulando como cualquier otra persona, tú podías ser interceptado, te llevaban ante unos tribunales que los jacobinos habían creado, que eran estos famosos tribunales de salvación pública, y a través de esos tribunales a ti te hacían un juicio sui generis, así rapidísimo. Y si tú no respondías, ¿no? de la manera en que se esperaba, o tú no demostrabas que estabas apoyando la revolución, simplemente eras encontrado culpable y te llevaban a la guillotina y morías en cuestión de horas, porque, bueno, no es que la guillotina te mate horas, sino lo que trato de decir es que tu juicio decía que tú eras culpable y en cuestión de unas horas nada más, tú ya estabas, ¿no? siendo colocado en la guillotina. Entonces, eso fue el gobierno del terror. Fue un gobierno en donde los jacobinos establecieron una dictadura en la que cualquier persona, por más inocente que sea, si era considerada sospechosa, era suficiente motivo para llevarla a la guillotina y acabar con ella. De esta manera murieron miles de franceses durante esos pocos años que los jacobinos estuvieron en el poder, y todo esto va a terminar cuando los girondinos recuperan el poder y a Maximilien Robespierre y a todos sus secuaces los llevan también a la guillotina. Este golpe de estado de los girondinos se llama el golpe de Termidor, o algunos también lo conocen como la reacción termidoriana. Cuando los girondinos recuperan el poder, van a establecer el directorio. El directorio es como un poder ejecutivo en donde van a poner a un director, ¿no? En lugar de un presidente, lo que van a poner es un director. Pero en este caso, no va a ser un director solo, sino que van a ser 5 directores. Estos 5 directores van a ser pues un fracaso, porque van a establecer un gobierno ineficiente y débil totalmente, sobre todo porque en este momento lo que Francia más necesita es una protección militar,
porque Francia tenía muchos enemigos, tanto afuera como adentro. Entonces, lo que necesitan es el poder de un militar. ¿Y sabes quién es ese militar que se va a hacer de mucho renombre? Nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Este militar va a lograr enfrentarse, bueno, no ganar, no decimos ganar, pero sí se va a enfrentar a los ingleses, ¿no? A los austriacos, tanto en Egipto como en Italia, en los cuales Napoleón, si bien es cierto, no ganó, pero pudo obtener mucho prestigio y reconocimiento en el pueblo francés. Tal es así que los girondinos lo van a llamar y le van a hacer una propuesta. ¿Sabes cuál es la propuesta? Mira, Napoleón, tú sabes de armas y nosotros tenemos dinero, así que vamos a hacer una alianza, un pacto. Tú nos vas a defender militarmente de nuestros enemigos y nosotros te vamos a financiar para que puedas ganar. Así que Napoleón aceptó esta alianza, este pacto, y a esto se le conoce como el golpe del 18 de Brumario, el cual es una estratagema porque no fue un golpe de Estado, no fue un golpe de Estado, fue un pacto hecho por Napoleón y los girondinos, pero que tuvieron que hacerlo pasar por un golpe de Estado porque sería ilógico que los girondinos primero crearan un directorio para que al poco tiempo lo cambien por un personaje como Napoleón, o sea, no tendría como que no sería, no estarían respetando los derechos de la libertad que tanto han impulsado. Por eso es que van a preferir que esto sea como un golpe de Estado para que así sea justificado, ¿no?, en la toma del poder por parte de Napoleón. Luego de esto, el directorio es eliminado y se va a crear el consulado. En el consulado vamos a ver que van a gobernar 3 cónsules, de los cuales obviamente Napoleón va a ser el más importante y el más poderoso. Napoleón, una de las cosas que va a hacer en esta etapa es crear el Banco de Francia para poder capitalizar a las clases burguesas que estaban pues pasando por una crisis económica. También va a crear el Código Civil que lleva su nombre, ¿no?, el famoso Código Napoleónico, que ha servido para inspirar los códigos civiles de la mayoría de países en el mundo. Y también Napoleón se amista con la Iglesia Católica. Escuche bien esa parte, porque esta parte es importante. Hace un concordato con la Iglesia en donde Napoleón dice que ya no va a perseguir al clero, que ya no van a obligar al clero a juramentar ninguna constitución. Entonces, con esto, Napoleón está logrando amistarse con la Iglesia y recuperar el apoyo de todos los católicos. Y eso es una parte muy estratégica de Napoleón, porque Napoleón lo que más va a buscar es apoyo. Y tú sabes que los fanáticos de la religión católica son muchas personas, son miles. Entonces, si tú te amistas con la Iglesia, esos fanáticos van a apoyarte también. ¿Te das cuenta? Entonces, Napoleón, por un tema de estrategia, se amistó con la Iglesia Católica a través de un concordato. Napoleón es coronado emperador junto con Josefina, que era su pareja, y Napoleón, pues como podemos ver, empieza la etapa del imperio, porque Napoleón se va a coronar emperador y lo que viene es el imperio napoleónico. En todos estos 11 años, de 1804 a 1815, Napoleón va a realizar batallas, conquistas, anexiones, tratados, alianzas, algunas veces ganó, otras veces perdió, pero esa es la vida de Napoleón, batalla tras batalla, ¿ok? Algunas de sus acciones más emblemáticas o más importantes, por ejemplo, está cuando Napoleón trata de invadir Rusia, ¿no? Y los rusos, pues, aplicaron la técnica de tierra quemada. Otro hecho así sobresaliente es cuando Napoleón decreta el bloqueo continental contra Inglaterra, o también cuando Napoleón invade Francia, ¿no? Entonces hay muchos momentos emblemáticos en la vida militar de Napoleón, pero sin duda en 1813 ocurre pues su primera derrota. Esta derrota es en la Batalla de las Naciones, también llamada Batalla de Leipzig, en donde Napoleón es derrotado y luego es enviado a una isla en el Mediterráneo que se llama Elba. Estando en esta isla de Elba, Napoleón se pudo liberar, se pudo escapar y regresó a Francia por 100 días más. En estos 100 días en que Napoleón regresa a Francia, ya Napoleón no tiene apoyo porque los girondinos no le quieren dar dinero.
Entonces Napoleón tuvo que financiarse, ¿no? De otras maneras, pero no pudo conseguir, pues, ¿no? Una capacidad militar como antes, y su ejército va a ser bastante débil, de tal manera que los ingleses van a formar una séptima coalición en la cual van a derrotar a Napoleón en Waterloo. Ya con esta derrota en Waterloo, Napoleón es pues vencido definitivamente, ya sin forma de poder recuperarse, porque lo van a mandar a un lugar mucho más lejano, ¿no? Lo van a enviar a la isla de Santa Elena, y ahí Napoleón va a pasar sus últimos días, ya que según dicen algunos, Napoleón era envenenado y así a los pocos años murió. Bueno, chicos, las consecuencias de la Revolución Francesa tienen que ver con la abolición del absolutismo, tiene que ver con la disolución de los privilegios estamentales y con la abolición de la servidumbre y de los derechos feudales, ¿ya? Son las principales consecuencias. Chicos, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 11:30 o 11:35? Bueno, ahí me van avisando porque no sé qué hora tenemos, no quedan, son las 11:30, 11:25. La primera revolución industrial. Este proceso es un proceso de cambios, muchos cambios que son constantes, y la economía crece, ¿ya? La economía va a crecer y todo esto promovido por la burguesía, ¿ok? A ver, vamos a ver de qué se trata esto, chicos. Primero que hay que entender que esto se origina en Inglaterra. La pregunta es, ¿por qué en Inglaterra, sí o no? ¿Por qué no se originó en otra parte? Ya, ¿sabes por qué se origina en Inglaterra? Primero, porque en Inglaterra va a haber un aumento demográfico. Jóvenes, ustedes saben que cuando hay un aumento demográfico, hay una mayor demanda, ¿sí o no? Entonces, como hay una mayor demanda, se va a buscar una mayor producción. Entonces, para que haya una mayor producción, lo que va a hacer el gobierno es una revolución agrícola. Esa revolución agrícola va a incluir la aplicación de nuevas técnicas, nuevos cultivos y también el uso de fertilizantes, ¿no? Entre otras cosas, ¿ok? Entonces, hasta ahí tenemos dos, digamos, factores, ¿no? De esta revolución industrial originada en Inglaterra. La primera es el crecimiento demográfico que Inglaterra sufrió, ¿no? En el siglo XVIII, y lo segundo es la revolución agrícola, que fue pues causada por la primera, ¿no? Porque a mayor población tiene que haber una mayor producción y por lo tanto los campos de cultivo tienen que producir más, y para eso tienes que modernizarlo con técnicas, con materias primas nuevas, entre otras cosas, ¿ok? Ahora, Inglaterra también tiene muchas colonias en el mundo, tú lo sabes, ¿no? Porque Inglaterra en el siglo XVIII se estaba perfilando como la nueva potencia mundial. Por lo tanto, Inglaterra, al tener tantas colonias, pues Inglaterra tiene el acceso a materias primas, ¿ya? Y en la revolución industrial, uno de sus factores es pues, justamente el uso, ¿no? El uso de materias primas, que Inglaterra lo va a tener mucho, porque tenía muchas colonias. Otra cosa también, jóvenes, tiene que ver con la acumulación de capitales. Jóvenes, si tú haces un análisis de las clases burguesas de Europa, te vas a dar cuenta que la clase burguesa más consolidada era la de Inglaterra. ¿Y por qué, profesora? Porque en Inglaterra, en el siglo XVII, hubo una revolución en donde la clase burguesa pudo limitar el poder de los reyes, y de esa manera la clase burguesa pudo ascender políticamente, ¿no? Para tener en el Parlamento presencia y sacar leyes para sus intereses, y de esa manera la burguesía se fue consolidando más y más. Mientras que en otras partes de Europa, como Francia, por ejemplo, ya viste que la burguesía era mucho menos consolidada. Entonces, la burguesía en Inglaterra, al ser más consolidada, va a tener muchos capitales. Tú sabes que los capitales es aquel dinero que se utiliza para invertir, ¿sí o no? Entonces, al haber más capital, se va a poder invertir mucho más, ¿no? En las industrias, ¿no? En las máquinas y en expandir la economía, ¿ya? Todo gracias a la acumulación de los capitales por parte de la clase burguesa.
En cuanto, jóvenes, dejamos los requisitos ahí, ¿no? De las materias primas, de la acumulación de capital, aumento demográfico y revolución agrícola, y pasemos con las características como, primero, que se utilizan nuevas fuentes de energía, ¿no? Como el vapor y el carbón. También hay nuevas materias primas como el hierro y el algodón. Y en las industrias que más van a destacar en la primera revolución industrial tenemos primero la industria textil. Esa es la primera, ¿ya? ¿Por qué? Porque casi todas las máquinas de vapor que tú vas a ver, casi todas son para la industria textil. Pero eso no es ningún problema, jóvenes, porque, ¿sabes? Una de las características de la revolución industrial es que cuando una industria crece, impulsa al crecimiento también de las demás. ¿Te das cuenta? Si una avanza, indirectamente empuja que las otras también avancen. Entonces, con la industria textil también vamos a ver que se impulsan el sector agropecuario, la industria siderúrgica y también la industria ferroviaria naval. Cuando hablamos de la industria de siderúrgica, estamos hablando de la producción de hierro y acero. Eso va a comenzar con la primera revolución industrial, pero recuerda de que en ese momento la producción era algo lenta, porque las máquinas y hornos que existían no eran tan modernos. Por lo tanto, para obtener hierro, ¿no? y acero, el proceso era un poco largo, aunque pues más fácil que antes, obviamente, ¿ok? Ahora, ¿para qué se utiliza el hierro y para qué se utiliza el acero? Para todas las industrias, en diferentes cosas de la vida del hombre. Mira tu casa, comienza a buscar cosas de hierro, vas a encontrar muchas, hay cosas, ¿no? En la vida, en las industrias, para ensamblar los automóviles. Bueno, ahora no automóviles, ¿no? Pero en aquel entonces las locomotoras, ¿no? Los barcos, ¿no? Todos ellos eran ensamblados con hierro, ¿no? Ya que antes los barcos eran de madera, por ejemplo. Ahora son ensamblados con metal, con hierro. Entonces va a traer grandes mejoras, ¿no? Y también la industria ferroviaria naval tiene que ver con los, ¿no? ferrocarriles, ¿no? Las primeras locomotoras para el transporte de mercancías, y también con los barcos, ¿no? Que ahora ya no son movidos con velas, ¿no? Ahora estos barcos funcionan con otro tipo de energía, ¿no? Como por ejemplo el carbón, y también estos barcos son de metal, ya no son de madera. Entonces tenemos industria ferroviaria naval, siderometalúrgica, textil y también la agropecuaria, ¿no? La agropecuaria también es un sector importante que va a surgir, ¿no? Y vamos a ver que esto va a ser apoyado por nuevas técnicas, nuevos cultivos también, como por ejemplo la papa, ¿no? El tomate, el ají, que son pues productos que llegaron a Europa provenientes del Perú, ¿no? De los Andes peruanos. Muy bien, chicos, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Migración del campo a la ciudad. Vas a ver que muchas familias se trasladan a la ciudad, ahí van a buscar trabajo como mano de obra no calificada, van a pasar muchas penurias, explotación, porque en el hogar trabajaba la mamá, el hijo, el papá, todos trabajaban de manera, pues, digamos, en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Estas relaciones laborales que se van a dar porque los horarios eran largos y eran, pues, trabajos muy complicados, peligrosos también. Otra característica es que cuando la gente migra del campo a la ciudad, las ciudades crecen, ¿no? Hay un crecimiento urbano bastante importante, pero lo negativo es que no hubo un ordenamiento, no hubo una planificación, ¿no? Por eso es que la gente que llega a las ciudades va a ser hacinada, va a pasar hambre, falta de higiene, entre otras cosas. Los talleres ahora desaparecen porque los talleres van a ser reemplazados por las industrias, y en la industria tú no requieres mano de obra del trabajador. En la industria tú lo que vas a usar son máquinas y esa máquina reemplaza al trabajador. Entonces ese trabajador que antes podía ganar dinero con trabajo manual, ahora ya no lo va a poder hacer, y eso significa pues la ruina, ¿no? de los artesanos y los talleres. Y se van a dar unas condiciones laborales, ¿no? Como te decía, ¿no? Explotación infantil, ¿no? De las mujeres. Y surgen los sindicatos. Ya, chicos, bueno, ya se me está apagando ahorita la laptop, pero vamos a terminar en un minuto, así que no pasa nada. Y jóvenes, la restauración, pues, es un periodo en el cual las monarquías europeas van a tratar de restablecer o reimplantar el antiguo régimen en Europa Occidental, tratando de luchar contra los movimientos liberales, ¿ya? Esto va a ser dirigido por este ministro austriaco Clemens von Metternich,
Acá van a participar las monarquías europeas, ¿no? Incluida Francia también, y van a buscar reordenar el mapa político de Europa. Y más que reordenarlo, lo que van a buscar es acomodarlo a sus intereses. ¿Tiene principios de restauración? Por supuesto que sí, chicos. Lo voy a dejar, por favor, para que por ahora lo lean. Ya en la otra clase vamos a tratar de un poco de repasarlo, porque ya es hora que acabemos. Y la Santa Alianza, ¿no? Que fue una alianza de los reyes católicos de Europa, ¿ok? Reyes católicos, como por ejemplo, pues, el reino de Prusia, de Rusia, ¿no? De España, menos de Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra no es un territorio católico, ¿no? Sino es protestante. Entonces, la Santa Alianza solamente es de reinos católicos, ¿ok? Bien, chicos, ahí está tu línea de tiempo y te voy a dar las claves que las tengo por acá ya abierto en mi archivo. En la 1 vas a marcar la B de barco, ¿ya? En la número 2 vas a marcar la, a ver, ¿dónde está? La D de dinosaurio. La número 3, también dinosaurio. La número 4, avión. Y la número 5, barco, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces la clase ha terminado por el día de hoy. Lo sentí muy larga, no sé ustedes cómo lo sintieron, pero ya está. Mañana a las 9:30, chicos, entren a la clase. No se vayan a relajar, no se vayan a olvidar, ¿ya? Desayunan y entran ya a la clase a las 9:30.